noches, Nuevo Mundo. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Todos nacemos puros y llorando, y nos endurecemos con los años. Nadie domina el miedo sin pensarlo, y lo dominaremos solo amando. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Despertando la conciencia, trabajando la paciencia, impulsando una nueva vida de cariño y comprensión, escuchando el corazón, fabricando nuevos rumbos, transmitiendo como niños que quieren cambiar el mundo. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Hay mucho mal hoy día en esta vida. El diablo se divierte con la hipocresía. El egoísmo a diario se respira. Lucha y conciencia, única salvación. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Amor por la radio. Yo digo, tratar de ver un poco la necesidad en el otro, ¿no? Ver qué le puedo dar, con qué lo puedo ayudar, para tener una vida, entiendo yo, de esta forma un poco más amorosa. Porque si no nos quedamos en el, y bueno, yo no embromo a nadie, no me meto con nadie. Claro, sería el clásico, soy un buen tipo, no le hago mal a nadie, no me meto en líos, hago mi vida, soy un tipo pacífico. Pero yo entiendo igual que vos que eso no alcanza, ¿no? Para vivir una vida en amor. No, creo que no, pero justo llegó Daniel, le podemos preguntar a él. ¿Alcanza esto, Daniel, el ser un buen tipo para tener una vida amorosa? Y a veces pensamos que ser bueno y ser amoroso es lo mismo, pero confundimos el ser bueno con aquello que nos agrada hacer, porque como nos sentimos bien con lo que hacemos, pensamos que eso es bueno, pero a veces hacemos cosas que para otros no son buenas, porque nos gusta a veces quedarnos con lo que no es nuestro. Entonces tendríamos que poder definir bien qué es bueno, qué es amor, qué es la conciencia, ¿no? ¿Y qué es ser bueno, qué es amor, qué sería? Claro, el ser bueno sería, entiendo yo, pensar en el amor que tenemos que tener a disposición de la necesidad de todos, ¿no? No solo de lo que nos conviene amar o lo que nos resulta fácil. Entonces hay que pensar un poquito más en lo amplio del servicio que podemos brindar o del amor que tenemos para poder llegar a los demás. Entonces el mismo mundo ni siquiera es un límite para el amor, ¿no? Los límites los ponemos a veces nosotros por nuestro parecer, por nuestra visión, por nuestras propias limitaciones, ¿no? De no poder llegar con amor más allá de las personas que queremos o de las que tenemos o sentimos un compromiso. Entonces, quitando un poquito esos límites que ponemos nosotros, el amor puede seguir adelante y no terminar solamente en donde alcanzan a ver nuestros ojos. Claro, porque el amor para nosotros es el amor de pareja, o el amor en un matrimonio, o el amor de un padre o un hijo, pero el amor del que habitualmente nosotros hablamos es un amor que va mucho más allá, como bien vos lo decís, no termina solo en lo humano. Claro,
Son experiencias que uno tiene que hacer, ¿no? Si uno no sale de hacer siempre la experiencia que tal vez mis padres hicieron, mis abuelos, que fue a lo mejor no ir más allá de ese amor que se profesaron, ¿no es cierto?, que vivieron, que compartieron en pareja, en familia, pudo haber sido muy puro, muy grande, verdadero, con fuerza, pero nunca buscó de ir más allá, o nunca vio que hay un horizonte tal vez más lejano, pero posible de alcanzar. Entonces uno a veces se conforma con lo que está más cerca, que parece más fácil de alcanzar, demanda de menor esfuerzo, menor sacrificio, y bueno, ahí nos quedamos, nos conformamos con pensar de que estamos cerca o de que es posible, que pronto llegaremos, y eso nos estimula a seguir adelante, siempre buscando de llegar a ese horizonte que parece cerca y parece a la vez que tan lejos, ¿no? Porque por ahí cuesta alcanzarlo, y bueno, entonces nos sentimos cómodos y tranquilos pensando que vamos en camino hacia ese horizonte, y cualquiera de nosotros sabemos que cuando alcanzamos cualquier horizonte que tengamos a la vista aparece uno nuevo, ¿no? Siempre hay algo más allá. Claro. Con el amor es lo mismo. Claro, pero hay algo que en definitiva nos está trabando, y con eso que nos está trabando un trabajo tenemos que hacer. ¿Cómo nos sacamos esas trabas de encima? Bueno, ¿qué son esas trabas? Y eso es personal, eso depende de cada uno y de qué es lo que lo traba a cada uno, ¿no? En mi caso, en algún momento, yo pensé que lo que a mí me podía trabar para entender el amor de una manera más amplia eran justamente mis limitaciones. Y me di cuenta que tenía muchas limitaciones y ponía muchas condiciones a la hora de hacer, porque cuando decía algo, quedaba en algún acuerdo con alguna persona, yo ya había previsto qué es lo que iba a obtener del encuentro, o sea, había algún grado de especulación de mi parte a ver qué podía sacar yo de ese encuentro, ¿no? Entonces a veces también volvemos nuestra vida como un negocio, voy a ver qué voy a invertir y qué voy a llevar para ver también qué voy a obtener. Y cuando nos interesa más lo que vamos a obtener que lo que podemos aportar, empezamos después a dedicarle menos atención y a hacer menos esfuerzo al aportar, sino que estamos más especulando en qué podemos obtener. Entonces cada vez nos volvemos más vagos y hacemos menos esfuerzo, y bueno, ya se nos borra a veces de la cabeza, cuando esto se nos vuelve una costumbre, de que hay que hacer algo de esfuerzo para ganarse el salario. Claro. Bueno, no alcanza con ser buenos, Chicho. No alcanza. ¿Vamos para la radio? Dale, ¿Nos acompañas, Daniel? Vamos. Muy bien. Desde FM Boedo para el mundo transmitimos amor por la radio, capítulo 7. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Chicho, querido? Todo bien, acá llegó el programa especial que habíamos prometido. Esperado, así es. Así que le damos la bienvenida formalmente entonces a Daniel. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Bueno, para los que aún no lo conocen bien, les contamos que Daniel nació en Buenos Aires en 1963, vivió su niñez y adolescencia en Villa Devoto, y a los 18 años se mudó con su familia a Córdoba, más precisamente a Valle Hermoso. Estando allí, a los 21 años, vivió una experiencia reveladora, muy profunda, de índole espiritual, que hizo que se replanteara algunas cuestiones en su vida. Así comenzó su trabajo personal, superando los egos de manera amorosa, hasta llegar al despertar de su conciencia. Pero, ¿por qué mejor, ya que estás con nosotros, Daniel, no nos contás vos cómo fue esa experiencia que viviste en Córdoba? Fue bastante diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir, porque ese llamado, yo lo defino así, a ver la vida con otros ojos, me cambió en mucho en los ambientes en los que me movía, ¿no? O los que solía frecuentar, o la forma de ver a los que yo hasta ese momento consideraba amigos, porque compartíamos gustos, ¿no? Nos gustaba ir juntos a bailar, bueno, hacer las cosas que los jóvenes o los recientemente adultos les gusta, nos gustaba hacer. Entonces me llamó esta experiencia para vivirla, y me llevó a la cima de una montaña
sentí la necesidad de ir a la cima de una montaña a vivir un momento que no sabía que me deparaba. Y bueno, llegando a ese lugar, subiendo esa montaña, al día siguiente que sentí esto, ¿no? Porque ya era casi de noche, subí la montaña, me senté en esa cima y en esa cima empecé a analizar mi pequeñez o mi dimensión en todo ese paisaje, ¿no? Me di cuenta de lo egoísta que era a lo largo de mi vida, de mis días, especulando esto que decía recién, ¿no? Viendo de sacar provechos de situaciones, cómo hablaba, cómo manejaba mi voz, cómo manejaba mi sonrisa, lo que yo quería obtener, lo que no marcaba y ocultaba. Y resulta que cuando me di cuenta de que manejaba el mundo como si fuera mío, y en el lugar en el que yo estaba me veía como muy pequeño en la cima de esa montaña, ¿no? Me di cuenta que prácticamente nadie me debía ver ahí arriba. Bueno, analizando esto, lo pequeño que yo era y lo grande que me creía, es que empecé a tener la experiencia de ver, como quien ve una película, escenas de encuentros entre personas que conversaban, y yo observaba todo esto como desde un lugar elevado, a estas personas conversando en callejones, construcciones muy viejas, algo muy antiguo, y yo sabía que una de esas personas, la que yo observaba, una de esas personas era yo. Pero no me llamaba la atención, la verdad que lo viví como si fuese algo que era común, que en realidad nunca me había pasado, pero lo vi con mucha naturalidad. No me asombró, no me llamó la atención eso. Más me llamaba la atención sí los temas que se trataban y lo revelador que era para mí esos temas, ¿no? Que eran todos así, como de índole espiritual. A mí nunca me había interesado lo espiritual hasta ese momento, y de repente esto era algo que se había incorporado a mi vida. Empecé a ver muchas imágenes, iban cambiando y eran en otros sitios, en otros tiempos, más alejados cada vez del tiempo presente en el que estaba viviendo, y siempre tocando los mismos temas, siempre estaba yo presente. Yo sabía que era yo, eran otros rostros, eran otros cuerpos, por supuesto, otras vestimentas, otras realidades físicas, a veces en un desierto, a veces, como decía recién, en un callejón, a veces dentro de una casa, siempre hablando sobre este tema, y yo tenía la sensación, sentía lo que sentía ese ser que yo estaba observando, que yo entendía era yo. Entonces sentía lo que sentía estando en la montaña, pero a su vez también sentía lo que se sentía estar en ese lugar conversando, ¿no? Bueno, con el tiempo fui entendiendo que estaba recuperando la memoria del espíritu, de su camino, de las experiencias que uno ha vivido a través del tiempo. Comencé a incorporarlas a mi conciencia. Entonces, a partir de ahí fueron marcando un poco en mi vida cambios que me exigía la propia memoria, ¿no? Ya no era la misma persona que solo recordaba lo que había hecho hasta ese momento, como Daniel, sino que ahora recordaba otras cosas que se habían hecho en otros momentos, y que tenía con claridad en la conciencia en otro tiempo. Entonces eso se incorporó a mi conciencia y pasó a ser algo claro, más allá de que no tenía la experiencia física actual de haberlo vivido, pero era clarísimo, bueno, mucho nos habrá pasado a veces, ¿no? Pasar por un sueño en el cual vivimos una experiencia que sería imposible en este mundo de las 3 dimensiones, pero lo sentimos tan vívido, tan real. Y bueno, por ahí estábamos conversando con un hombre que de repente pasó a ser mujer, y en el sueño no nos llamó la atención, por poner un ejemplo, ¿no? Digo esto, y lo tomamos con toda naturalidad. Cuando salimos del sueño nos parece que fue una locura, no puede ser, pero dentro del sueño parecía real. Bueno, esto fue en vigilia, despierto, algo que podía parecer un sueño, ¿no? Es decir, de otro tiempo, de otro momento, conversar de temas
que yo jamás tocaría, porque si a mí me tocaban el tema espiritual, yo huía. Realmente no me gustaba, no me interesaba tratar esos temas, me parecía que era una pérdida de tiempo. Bueno, ahora era algo como que estaba dentro mío, y a partir de ahí empecé a buscar, como nos suele pasar a todos, semejantes, con quién compartir esto, con quién compartir el tema, para ver si yo estaba tan loco como yo pensaba, o si había algún otro loco que pensaba igual que yo. Y bueno, así me fui encontrando con personas. Esto sucedió, como algo estaban marcando recién, en las sierras de Córdoba, en una época, en un tiempo en el cual hubo muchos avistamientos ahí en las cercanías, una oleada de ovnis, como se les define. Así que había mucha gente alrededor que curiosa o conocidos del tema estaban por ahí presentes manejando este tema o esa información. Entonces no me costó mucho encontrar personas con quien compartir esto que yo pensaba, la claridad que yo tenía. Hoy digo que tenía claridad, pero en ese momento la verdad es que no sabía claridad de qué, o si realmente estaba cuerdo o desalineado, ¿no? Uh-huh. Claro, porque era para mí algo muy nuevo, y a su vez no encontraba fácilmente a cualquier persona con quien hablar y conversar estos temas. Claro. Pero bueno, los fui encontrando y comenzamos a compartir muchas cosas, y ahí me fui enterando de muchas otras a partir de lo que la gente me comentaba, ¿no? Y había gente que yo conocía, la cual nunca habíamos tratado el tema, que resulta que trataban en algo el tema, pero nunca había salido entre nosotros, porque como a mí no me interesaba, yo huía de esa situación. Sí, se entiendo. De lo que contás, a mí se me desprenden varias preguntas que podría hacerte, pero la primera que se me ocurre, vos, esto de haber podido presenciar tan vívidamente, o haber vivido literalmente tu presencia en otros tiempos, ¿es algo que hoy, si quisieras hacerlo, lo podés hacer? A partir de esa experiencia, ¿vos pudiste recurrir de nuevo a ella? Hoy, si quisieras remontarte a tiempos pasados, ¿lo podrías hacer? Sí, porque es parte de mi conciencia. Es decir, parece algo así como muy fenoménico, ¿no? Pero así como nos acordamos en esta vida que tenemos de lo que comimos tal vez al mediodía, de lo que hicimos ayer, tenemos hoy hasta presente una noción de qué es lo que queremos hacer mañana, nos vamos organizando. Si tenemos una organización en nuestra vida hacia el futuro, tenemos la memoria para recordar lo que hemos hecho en el pasado. No nos asombra a la hora de recordar que comimos al mediodía, que es lo que comimos anoche, lo que nos comentó un amigo el fin de semana cuando nos reunimos. Esto también es parte de la memoria del espíritu. La verdad es que a mí no me asombraba, hoy menos, recordar esto, porque me parece que es parte de lo que va grabándose en nuestra memoria, ¿no? Todas las experiencias que vivimos nos van dejando alguna enseñanza, y aún a la hora de compartir lo que tenemos, que aparentemente estamos ahí para dar enseñanza, porque estamos compartiendo lo que hemos ganado, lo que sabemos es de valor para los demás, aún ahí estamos aprendiendo. Porque yo, por ejemplo, siempre aprendo porque me cuestiono cuando digo lo que digo, si lo digo bien, si podría decirlo mejor, si hay otra palabra más amorosa para poder decirlo, qué otra palabra puedo poner para que se pueda entender con más claridad. Entonces siempre estamos aprendiendo, ¿no? No solamente aprendemos cuando recibimos, sino también aprendemos cuando damos. Entonces, ¿para qué sirve la memoria si no es justamente para aprender de ello? Entonces, tenemos historia, en la escuela nos enseñan historia, lo que pasa es que a veces nos enseñan lo que a todos le tienen que enseñar y todos tenemos que seguir el mismo libro, pero tenemos nuestra propia historia, la cual tal vez no prestamos atención, y si no prestamos atención a nuestro origen, no prestamos atención a la realidad que vivimos en este momento, va a ser difícil que podamos tener una seguridad o claridad de hacia dónde nos dirigimos, porque si vemos el punto de partida y el lugar en donde nos encontramos y trazamos una línea, podemos llegar a ver a dónde vamos, ¿no?
si no prestamos atención al lugar de donde venimos, no nos interesa mucho poner conciencia o amor en el presente que estamos viviendo, es bastante incierto el futuro. Sí, soñamos con que sea mejor, pero no lo hace mejor el sueño. Claro, seguro, y esto tiene que ver con lo que vos recientemente decías, ir aprendiendo, porque no todo el mundo presta atención para ir aprendiendo. Hay vidas que van pasando y no nos quedamos con nada. Esto habitualmente lo decimos nosotros en nuestro programa, ¿no? La importancia de ir aprendiendo. ¿Y qué sucede cuando uno transcurre una vida y no presta atención, no aprende? ¿Qué sucede después? Porque ese cuerpo en algún momento, esa vida se termina, pero fue una vida en la que no se aprendió, y entonces... Yo no diría que no se aprende, siempre algo se aprende. Hay muchas cosas por aprender, muchas cosas nos pasan a diario, vivimos muchos años. Lo que pasa es que la experiencia que vivimos, que siempre alguna enseñanza nos deja, no siempre nosotros prestamos atención para tomar la enseñanza. ¿Para qué sería tomar la enseñanza de la experiencia? ¿Para qué sirve el aprendizaje? Para que esto no sea útil en un futuro, es decir, ¿para qué estudia un joven y sigue una carrera? Para, bueno, cuando termine pueda obtener su título, ejercer, entonces a partir de ahí ser útil con lo que tiene para aportar, con lo que ha sido su estudio, es decir, ponerlo en práctica hacia un futuro, para él crecer, porque va a ir aprendiendo a partir de la experiencia, y también muchos se van a ir beneficiando con lo que él tenga para aportar. Así que si nosotros entendemos que nuestro pasado, que nuestra historia tiene riqueza, es decir, la podemos volcar en nuestro presente para mejorar seguramente nuestro futuro, porque soñar con que vamos a tener cosechas que nos nutrirán en un futuro, cuando nunca decidimos agarrar la pala para trabajar esa tierra y hacer realmente que produzca, simplemente es un sueño, no es una realidad. Bueno, pasar del sueño a la realidad depende de nosotros, es decir, despertar. Yo entiendo que muchos estamos soñando con un futuro mejor, que todos lo queremos. El mundo entero sabe que las cosas tienen que cambiar, que tienen que mejorar, pero bueno, pocos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Es decir, lo que yo hablo básicamente siempre es de poner amor en nuestra vida diaria, en lo que tenemos que hacer y lo que nos toca en el presente que vivimos. Tengo mi familia y tengo que aprender a amar a mi familia, tengo que a través del amor llegar a ellos, ayudarlos a crecer, a que comprendan a los demás también desde ese amor, porque en definitiva las rectas relaciones, la buena relación entre nosotros en todo este mundo, más allá de diferencia de idiomas y de alambradas que pusimos para dividirnos, la podemos llegar a tener a partir de manifestar, expresarnos a través de hechos y de palabras en amor. Es decir, el amor no conoce idiomas ni barreras ni tiene límites, ¿no? Es decir, amor es lo mismo en cualquier lugar, más allá del idioma con el que se lo hable. Te cambio un poquito de tema. ¿Cómo no? Se habla mucho, uno escucha, ¿no? Por la calle, escucha por la radio, por la tele, lee en libros, se habla mucho de karma y se dicen muchas cosas respecto del karma. Te pregunto, ¿qué es el karma? Bueno, en parte tiene que ver con lo que hablaba de esto de las vidas pasadas, ¿no? El karma es una deuda del espíritu, y las deudas del espíritu son de aprendizaje. Es decir, cuando uno no ha prestado atención en la vida a las enseñanzas que la vida tiene para darnos, estamos en deuda de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que la vida tiene para darnos hoy es lo que en un futuro he de necesitar para poder enfrentar situaciones que se han de presentar, que muchas veces serán situaciones que yo tenga que resolver en mi intimidad o personalmente, o pueden ser situaciones en las cuales yo pueda intervenir o formar parte de algún acontecimiento en el cual pueda hacer mi aporte, ¿no? A partir de lo que yo recibí. Entonces, si yo entiendo que vivo en el presente, nunca puedo vivir en otro momento. Si yo entiendo que vivo en el presente,
sé que siempre es en el presente que Dios me habla, siempre es en el presente que la vida trata de que la atienda, sé que es en el presente que tengo que poner amor, ¿no? Porque proyectarme a que en un futuro lo voy a hacer quiere decir que hoy lo entiendo pero no estoy dispuesto. Entonces, si hoy lo entiendo, hoy es el tiempo, porque hoy vivo. Es decir, la verdad que no sé yo cuando salgo de acá qué me puede pasar, porque yo pienso que me voy a ir a mi casa, pero tal vez alguien que bebió de más cuando yo cruzo la calle se pasó un semáforo y bueno, claro. Es decir, estas cosas, claro, no lo manejamos nosotros, ¿no? Entonces, no es para mañana, no es para después, es ahora. Lo que ahora entiendo es ahora tiempo de ponerlo de manifiesto, ¿no? Entonces, este karma, esta deuda de aprendizaje, se la puede alivianar a partir de prestar más atención hoy a la vida. La vida quiere ser atendida con amor, no quiere otra cosa. Con amor nos trata. Lo que pasa es que a veces parece que la vida no nos trata con amor porque las cosas no salen bien, pero en realidad son cosas que planificamos nosotros, no es que la vida lo quiera para nosotros. Entonces, si nos metemos a buscar lo que tal vez la vida no quiere para nosotros, claro, no nos vaya tan bien, porque en realidad no es lo que la vida considera, es lo mejor. Claro. Entonces, la vida no quiere que en este mundo haya tanta desigualdad, y hay personas que sí, porque quieren sobresalir, entonces, bueno, ellos sobresalen, pero todo eso tiene un costo. Es decir, tiene un costo que será una carga y que será una deuda, tiene el costo de estar tal vez quedándose con cosas que no son de uno y que otros necesitan. Es decir, eso a través del tiempo se va acumulando, ¿no? Nunca la humanidad vivió lo que hoy está viviendo. Hoy tenemos una era con mucha tecnología que gobierna nuestra vida, pero antes, aún así, en las limitaciones de las personas, tratábamos de llegar, tratábamos de estar más atentos a lo que el otro necesitaba, éramos un poquito más serviciales. No hace muchos años atrás, ¿no? Como marcaban recién, yo nací acá en Buenos Aires, y yo me acuerdo que me interesaba lo que le pasaba a mi amigo. Si yo quería saber lo que le pasaba, iba hasta la casa, golpeaba la puerta, tocaba el timbre, me atendía el padre o él, y ahí me interiorizaba. Hoy no nos preocupa mucho lo que le pasa al vecino, y si le pasa algo, y sobre todo si es un problema, él sabrá cómo lo va a resolver. Yo ya tengo demasiado con los míos, me encierro en esos egoísmos, y bueno, así queremos cambiar el mundo, o que el mundo cambie, mejor dicho, y no hacemos nada nosotros para cambiar en lo personal. Sí, es así. ¿Hacemos una pausa? Sí, vamos a la tanda. Vamos a la después tanda. Continuamos con Daniel. En FM Boedo 88.1 seguimos transmitiendo amor por la radio, hoy con la presencia de Daniel Ferminades. Sí, Daniel, yo tenía, vos habías mencionado en la última respuesta a Dios, y yo quería preguntarte, hay gente que dice, yo no creo en Dios, no creo en un Dios, pero uno ve que su vida es amorosa, lo ve en los hechos, lo ve en el testimonio que da. Uno a simple vista dice, esta persona lleva adelante una vida amorosa. Y está la otra gente, ¿no?, que dice, sí, yo creo en Dios, o a veces ni siquiera lo dice y uno lo puede reconocer simplemente por cómo está vestido, que creen al menos en un Dios, pero después, cuando busca un poquito, se da cuenta que su vida no es demasiado amorosa y no está demasiado alineada con lo que Dios teóricamente pide. ¿Cómo es esta balanza? ¿Quién está más cerca del cielo, por así decirlo? Tal vez el que no cree en Dios ni le preocupa estar cerca del cielo, ¿no? Tal vez es algo que nos preocupa a nosotros y que podemos pensar nosotros. Y yo sé que hay un cielo porque tengo conciencia de eso por haber tenido distintas experiencias que me llevaron a entrar en contacto con esta realidad. Pero tengo mucho respeto por como vos estás marcando, ¿no? Es decir, toda aquella persona que entiende que por amor debe llevar adelante su vida. Entonces sé que al Padre no le preocupa que crean en Él, que no nos trajo a la existencia para tener quien le adore,
sino que es decir, por amor vinimos a la existencia, por amor debemos vivir, ese camino de amor es el que nos conduce al Padre. Entonces, sé que habrá un día en el cual entenderemos que tenemos un origen, un lugar de donde partimos y que tenemos un Padre que nos ama y se entenderá. Pero tengo mucho respeto por eso. Esto yo lo sé por mi propia experiencia. Yo no puedo exigirle a nadie que decide no creer o que entiende que no existe un Dios, que tiene que creer en Él, porque si no nunca va a entrar al reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es de aquellos que viven en amor en su corazón. Y como vos bien marcás, y es cierto, es así, hay muchas personas que dicen no creer en Dios, no creen que haya una fuerza superior, un ser superior, un padre, pero sí entienden que por amor tienen que vivir, ¿no? Y si vamos simplemente a los hechos materiales en el mundo, una persona que está siendo amorosa con los demás, amorosa con su familia, creando con amor a sus hijos para que también así de esta manera sus hijos se interrelacionen con sus amigos, con el prójimo, es alguien que está haciendo su aporte a este mundo para tener un mundo en paz. Nunca le habló de Dios, porque él no cree en ese Dios, pero sí les habló del amor, ¿no? Y lo que va a cambiar el mundo en realidad es el amor en nuestra vida puesto de manifiesto y no tanto estar hablando de Dios. Es decir, hemos escuchado mucho hasta hoy, seguimos escuchando personas que hablan y hablan de Dios y de tener fe, pero bueno, por ahí a veces no sabemos ni qué es la fe, ni si Dios verdaderamente existe. Bueno, es decir, estas incógnitas para muchos seguirán siéndolo en la medida que uno no comience a analizar lo que esto significa, ni a lo mejor dar un cambio en su vida, ¿no? Es decir, la experiencia que yo pasé de tener un llamado fue algo externo, no lo busqué yo, me buscó a mí. Entonces, bueno, me encontró porque yo respondí, me encontró dispuesto a responder. Hay gente las cuales también tienen llamados pero no están dispuestos a responder, ¿no? Es decir, uno a lo mejor mientras espera el ómnibus apurado por volver a su hogar después de un día de trabajo, ve a una persona que necesita ayuda, pero yo para no perder el ómnibus miro para otro lado, presto atención a lo que me interesa y bueno, dejo de lado el poder servir, ¿no? Bueno, estas pequeñas cosas son las que a veces, como hablábamos antes, nos van generando un karma, una deuda. Es decir, ahí estaba la vida llamándonos, mostrándonos que tenía una necesidad y nosotros que atendimos nuestra propia necesidad y no nos interesó la necesidad del otro. El otro, si no se interesa nada más que en lo suyo, a lo mejor no me ve a mí un día necesitado. Entonces, si yo hago eso, es tal vez como yo debo aprender después de pasar por lo mismo. Es decir, yo no atendí al que necesitaba, tal vez el día que yo necesite y no me atiendan, ahí me acuerdo de lo que yo hice. Esa es la idea más o menos, ¿no? Del karma, para hacerlo muy simple, de lo que hablábamos antes. Es decir, poner un poquito más de amor en la vida, sin poner a Dios a veces como excusa para... Es decir, a veces lo usamos de excusa por lo que no hemos hecho. Claro. Es decir, con tan solo poner a Dios en la boca parecería ser ya que estamos considerando lo que es un trabajo espiritual o una vida espiritual. Por más que lo nombremos a Dios y no somos personas amorosas, que es el otro caso tal vez que se puede dar, ¿no? Hay personas que no lo nombran a Dios y son más amorosos que muchos que hablan de Dios, y en su comportamiento y en su actitud hacia las demás personas, como vos también lo marcabas en la misma pregunta, no dejan ver que Dios se esté manifestando a través de su obra, ¿no? Claro. Recién hace unos minutos hacías referencia a la fe. Una pregunta simple y concreta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Yo sé que es una entidad. Es una entidad, digo, porque tiene inteligencia, tiene un propósito. El Padre no crea objetos inertes,
¿no? Lo que es la creación del Padre, la creación de Dios, tiene vida y tiene propósito, tiene un objetivo. Entonces el objetivo de la fe es llegar a la vida de todas personas para poder, a través de la intuición, conectarse con la divinidad y con su Padre. Es decir, poder llegar a sentir prácticamente como algo concreto, verdadero, desde lo personal, poder sentir lo que es el propio Padre en su manifestación, más allá de que nuestros sentidos no nos permitan verlo, ¿no? Porque no lo podemos ver. Nosotros podemos ir a un templo, tal vez a una iglesia, buscando ese silencio y la conexión con el Padre, pero de hecho ahí encontramos a otras personas como nosotros, encontramos tal vez a un sacerdote que nos habla de las cosas de Dios, pero a Dios difícilmente lo vemos. Entonces el hecho está en que lo podemos sentir como concreto a partir de la fe. La fe nos ayuda a ver con más claridad lo que nuestros sentidos no pueden percibir. Nuestros sentidos físicos humanos son limitados o dentro de lo humano. Entonces hay sentidos superiores. Esos sentidos superiores se desarrollan en la medida que nosotros nos preocupamos o nos ocupamos por entrar en contacto con esa realidad superior. Pero por eso hay que tomar en cuenta que los asuntos del Padre, como Jesús decía, nos deben ocupar porque tenemos un Padre. Si así lo entendemos, ¿no? Como hablábamos recién, habrá el caso de personas las cuales no creen en Dios y entonces no les interesa eso y piensan en el amor, pero desde el amor están recorriendo ese camino sin nombrarlo a Dios y sin tomarlo en consideración. Un día tomarán conciencia de una realidad que a lo mejor no podemos percibir ni definir con palabras propias personales dentro de lo que aprendimos acá, porque no hay palabras para definir lo que es, ¿no? Entonces la fe nos ayuda a creer en aquello que nuestros sentidos no pueden concretamente palpar, ¿no? Entonces la fe nos hace sentir, como bueno, muchas veces reitero en los encuentros. La fe me pone en contacto con aquello que va más allá de mis sentidos, que mis sentidos no pueden captar, y entonces yo lo intuyo y siento, y para mí es así, y por eso hay mucha gente diciendo yo creo en Dios, más allá de que no lo hayan visto, ¿no? La fe les hace creer en Dios. Ahora, cuando uno cree en Dios, se pone en contacto con todo lo que es de Dios y lo busca en su manifestación. Muchas personas, para poder encontrar lo que Dios tiene para manifestar, lo hacen a través de la religión. Entonces la religión es la que me va a llevar a religarme, como bien dice religión, religarme con el Padre. Para poder religarme con el Padre tengo que seguir sus palabras, sus enseñanzas. Cuando comienzo a seguir sus palabras, ¿qué es seguir sus palabras? No tan solo aprendérmela de memoria, sino aprender a ponerlas en práctica para que se vuelvan útiles para mi vida y para la vida de los demás. Entonces se convierten en obras, en hechos. Cuando se convierten en hechos, ya para mí no son palabras, sino que son cosas concretas en mi vida, las cuales yo puedo afirmar que realmente son útiles. ¿Por qué? Porque lo he puesto en práctica. Ya no es algo que solamente sé teóricamente en mi cabeza, sino que lo he comprobado. Y cuando lo he comprobado y lo he puesto de manifiesto y sé que así es, tal cual como había leído o como entendía, ahora ya puedo dar fe. Es decir, ahora puedo dar fe porque ahora lo he vivido. Entonces ya no necesito de la fe para creer, sino que ahora puedo dar fe de que así es. Entonces las cosas cambian, ¿no? Ahí es como que ya no necesito de la fe para creer, porque ahora lo vivo. La fe me ayudó en un momento para que creyera en ello. ¿Por qué? Porque si no estuviese ella que me pone en contacto con lo divino, con lo superior o con lo más sutil, mis sentidos estarían limitados para conectarse con ello. Es decir, si en este mundo no hubiesen quedado escrituras de la historia y de la palabra de Dios, como muchas personas siguen, tantos libros que hay en este mundo con su palabra, las personas entonces, ¿en qué creerían? Si no quedase registrado
por parte de aquellos que tienen para expresar lo que es su palabra con claridad y con conciencia, ¿no? Que a partir de lo que ellos han dicho se han escrito libros o se ha escrito sobre lo que han hablado para que otros lo sepan. Bueno, es decir, está faltando acá que más personas entren en contacto y que dejen de leer tantos libros. Es decir, el libro nos instruye, nos informa, nos pone en contacto con realidades que tal vez nosotros no manejábamos normalmente, pero después falta que pongamos a la práctica lo que vamos entendiendo, y eso es lo que puede cambiar el mundo, lo que podemos hacer. Si vivimos soñando de lo que se debería hacer, solamente tenemos una idea, pero en realidad no estamos haciendo nada más que soñar. Si ponemos en práctica las buenas ideas que podemos tener desde nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, ¿no es cierto?, desde lo personal, yo no voy a cambiar el mundo, es decir, mi alcance es muy limitado, pero sí puedo dar ejemplo, mostrando que se pueden cambiar la propia vida de uno, que esto obviamente va a cambiar nuestro mundo, porque yo por experiencia propia hablo y puedo dar fe que lo que yo he manifestado en mi vida, que es lo que soy, ha servido a otros de ejemplo que comenzaron a incorporarlo en su vida. Perdón, porque parece que peco por soberbio poniéndome de ejemplo, pero no me queda otra que expresarlo de esa manera. Es decir, lo que yo hago es lo que transmito, lo que muestro, lo que soy, y eso es lo que a otros ha servido. Es decir, no porque yo se lo haya inculcado, sino que es porque le pareció que podía ser posible para su vida, y entonces eso han seguido lo que les parece posible, ¿no? En definitiva, pienso que si alguien entiende lo que estoy diciendo, entiendo que es más inteligente que hagan lo que entiende que lo que estoy diciendo. Es decir, si lo entienden, tienen que seguir su entendimiento. Esto entiendo, y valga la redundancia, que es así en todos. No podemos estar leyendo durante tantos años o siglos las mismas escrituras sin hacer algo con eso. Es decir, no nos puede conformar el leer y sentirnos bien con lo que leemos y luego entrar en contacto con la realidad y no hacer nada con esto. Es decir, tenemos que cambiar las cosas poniendo en práctica lo que hemos ido aprendiendo. Los que han venido al mundo a dar enseñanza han venido a hablar de lo que hay que hacer. No han venido a traer un tema para que nosotros nos pongamos a hablar y a especular sobre él y a creer que lo sabemos porque lo aprendimos de memoria, ¿no? Como siempre digo, no se puede aprender a nadar por correspondencia. Hay que meterse al agua. Es cierto. Entonces, claro, me pueden dar técnicas por correspondencia y tengo dibujitos de cómo tengo que poner los brazos y los pies y manejar el aire, pero hasta que no me meta al agua no voy a terminar de tomar conciencia de lo que eso es, o no voy a poder realmente nadar o sobrevivir en ese medio, ¿no? Que no es el mío. Entonces, bueno, está faltando esto. Tenemos el manual, tenemos manuales, hay enseñanza, hay conocimientos, hay personas que tienen y que nos dan información y es verdadera y valedera, pero está faltando a nosotros la disposición de meternos al agua, es decir, de hacer algo con eso y de cambiar las cosas desde lo personal. Yo te iba a preguntar algo que en realidad ya creo que fue respondido: ¿por qué todas las religiones no lograron con los años transmitir claramente el mensaje del cielo? Pero de algún modo lo respondiste. Tal vez en parte sí, pero algo podríamos tocar el tema. Es decir, las religiones se han ocupado mucho, a mi entender, a llamar personas para agrandar sus filas y sentirse más fuertes. Y desde ahí obtener poder, y para poder subsistir y salir adelante necesitan el aporte de estas personas en su consideración. Es decir, muchas personas en medio de todo esto lo sabemos, y yo no quiero agredir a nadie por nada,
muchas personas en medio de todo esto empiezan a perder a veces su fe en Dios y aún dirigiendo, es decir, estos movimientos, más les empieza a interesar, lo que la gente tiene para aportar y lo que ellos pueden tomar de esa gente, más que en realidad acompañar a las ovejas por su camino, que esto es lo que hay que tomar en consideración. Si hay un pastor, el pastor siempre va a acompañar a las ovejas por su camino, cuida a las ovejas en el lugar donde las ovejas se encuentran, las lleva donde hay buenas pasturas, es decir, a donde se pueden nutrir, pero nunca las va a llevar a donde él se encuentra, es decir, las ovejas, que entiendo seríamos nosotros, tenemos un camino que seguir que nos conduce a nuestro hogar, de retorno a nuestro hogar, es decir, junto al Padre, y tenemos que seguir ese camino. Si nosotros empezamos a prestar atención al pastor y nos olvidamos del Padre, es que, bueno, como que para mí estamos perdiendo el rumbo, ¿no? Porque se nos volvió más importante el pastor que el Padre. Claro. Y es el Padre nuestro, si lo podemos llamar así, objetivo, es llegar a Él, es retornar a Él. Esto lo digo, bueno, como hablábamos hoy, desde el que considera que tiene un padre. Hay quien no considera tener un padre, sino que hemos sido la evolución en la naturaleza y que venimos del mono y de una bacteria de hace millones de años, y en parte hay una realidad, pero lo que la ciencia está analizando es la evolución de la forma física. Pero la vida en sí, aún de la misma bacteria, ¿de dónde proviene, no? O hablan del Big Bang como que el origen de una gran roca que se fraccionó y ahí se formaron soles y sistemas y galaxias, pero siempre vamos a llegar de dónde vino la gran roca, ¿no? Claro. Es decir, esos orígenes los vamos a conocer en nuestro interior. Es decir, yo he hecho experiencias de las cuales puedo dar fe por haber hecho experiencias, y he escuchado muchas cosas que otras personas me han dicho de las cuales no puedo dar fe porque no es lo que yo he vivido, y entonces sí puedo decir lo que otro me ha dicho. Entonces, para poder llegar a dar fe, para poder estar seguros, hay que buscar de hacer experiencias, ¿no? Y vivir una vida espiritual no es volverse sacerdote, sino que es vivir con amor la vida que tenemos, es decir, un amor que considere a toda forma de vida, no tan solo que considere a los que a mí me conviene tratar amorosamente porque a cambio familiar recibo, por ejemplo, ¿no? Sí. Montón de preguntas, ¿eh? La verdad que unas cuantas que van a quedar en el tintero y otras que se fueron desprendiendo de la misma charla. ¿Hacemos una más? Una más. Una más. Y yo te quería preguntar, porque uno lo que ve hoy en el mundo no es tanto amor. Acá hablamos de amor, pero no es tanto lo que se ve de amor en el mundo. Y la pregunta que yo te quería hacer es si la humanidad por sí misma podrá algún día revertir la historia y encontrar la paz y traer la paz al mundo. Si la humanidad podrá lograrlo alguna vez, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo crees? Bueno, todo depende de lo que entendamos que es paz y que es amor, como hoy también hablábamos. Si entendemos que amor y paz es igualdad para todos, es un orden, es un equilibrio en el que todos debemos vivir, vemos que hay muchas personas en este mundo que no aman ese equilibrio y que no quieren la paz a ese costo de tener que dejar todo lo que ambicionan tener o todo lo que desmedidamente poseen, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil a personas que tienen miles de millones decirle que debería de vivir de una manera más humilde, para poder valorar realmente a la naturaleza, o para poder entender al que necesita y apenas si puede sobrevivir con su salario, o algunos que no poseen ni el salario. Es decir, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque no encuentran trabajo. Es decir, hay que encontrar un equilibrio. Si entendiéramos todos que ese equilibrio es el que nos va a llevar a tener un mundo pacífico y amoroso, se puede cambiar, pero yo no veo que todas las personas estén dispuestas a esto. Es decir, ¿qué es un mundo más justo para una persona que no tiene trabajo y tiene que darle de comer a su familia?
qué es para él un mundo más justo y qué es para una persona que tiene cantidad de empresas y todas las preocupaciones que esto trae, porque tener dinero no es algo que solamente uno lo tiene que ver como alguien que tiene mucho para gastar, ¿no? Sostenerlo, alcanzarlo también demanda un trabajo, un sacrificio, perder muchas veces el equilibrio. Para esa persona que es un mundo más justo, pues tal vez piensa que un mundo más justo sería que funcionen mejor sus empresas. La otra persona tal vez piensa que un mundo más justo sería por lo menos tener trabajo. Pero yo conozco gente que no tiene trabajo que piensa que un mundo más justo sería él poder tener tantas cosas que sueña con tener sin tener que trabajar. Es decir, la humildad a veces no tiene que ver con la falta de posesión de objetos materiales, ¿no? Hay gente que sin tener nada materialmente no es humilde, porque tienen su soberbia, su orgullo y no aceptan el aporte que alguien les pueda hacer. O sea, hay muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos que entender para cambiar este mundo. Las escuelas del mundo no están formando a las personas para tener un mundo mejor, están formando a las personas para alargar profesionales a las calles, que sean personas que no tienen la intención, muchos de ellos, de hacer sus aportes desde sus estudios, sino que de ganarse la vida con lo que estudiaron o a través de lo que estudiaron. Entonces salen a la calle a hacer negocios. No quiero lastimar a nadie, pero es claro decir, lo que decís. Muchas veces pasa esto, ¿no? Es decir, a mí me costó tantos años de estudio y de esfuerzo, ¿no? Para poder llegar a obtener mi título, y ahora yo tengo que obtener mi parte de recompensa. Entonces, no pensamos por ahí en lo que podemos aportar desde nuestro estudio, desde lo que hemos aprendido, sino en lo que vamos a obtener con lo que hemos aprendido. Entonces, si más nos preocupa lo que vamos a obtener que lo que tenemos que hacer, no ponemos tanto esmero en ver de hacer las cosas bien, y si ponemos más atención a ver qué es lo que vamos a obtener, y entonces, bueno, nos volvemos egoístas gracias a lo que sabemos. Por eso, ¿en qué momento de nuestro crecimiento en la sociedad, en una escuela, en qué momento nos enseñan a ser humanos? ¿Cuánta importancia y atención se le da a esto de ser buenas personas, de tratar al compañero como un semejante, de tratar a los padres con amor, de tratar a los mayores, de tratar a los iguales? Es decir, ¿se presta atención a esto o lo más importante es llenarse la cabeza de información? Sí, eso es lo más importante, parece. Bueno, es una lástima, pero sí, se nos termina el programa. Quedan montones de preguntas y muchas más que van surgiendo cuando uno lo escucha a Daniel. Pero lo vamos a poder escuchar a Daniel. Claro, pero lo vamos a poder escuchar. Así que los invitamos a todos el día viernes 14 de noviembre a las 19:30 en la Fundación Columbia de Conciencia de Energía, en la calle Jorge Luis Borges 2020 en Palermo, a una charla de Daniel, y que es con entrada libre y gratuita, como siempre. Y también el día sábado 15 de noviembre a las 16:30 en el Vitral de La Paz, Salguero 1320 en Palermo también va a estar Daniel dando una charla. Sí, ambas charlas, como siempre, organizadas por la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que tiene una página de internet que es www.impulsodeunanuevavida.org. Agradecemos de corazón a Daniel. Vos sabés, Daniel, que siempre en los últimos minutitos de programa hablamos un poco de lo que es vivir con el corazón de niño, ¿no? Aquellas palabras que dijo un maestro. ¿Qué nos podés decir cortito sobre esto? Si hicieres como niños, no entraréis al reino de los cielos, ¿no? Sí, el hacerse como niños es volver a la pureza, ¿no? Nosotros como adultos lo haríamos con conocimiento y con conciencia, ¿no? Un niño ignora muchas cosas, ignora, por ejemplo, lo que es el peligro y hasta dónde debe llegar, que es tal vez el punto en donde pone en peligro su vida, su integridad física. Nosotros tenemos muchos conocimientos, y volverse como niños es estar abiertos a escuchar, a aprender, estar dispuestos a crecer. Es difícil que la vida nos pueda enseñar lo que tiene para enseñarnos si nos encerramos en nuestra soberbia de pensar que ya sabemos, porque pensamos que una persona que tiene 21 años ya es adulto y ya sabe lo que tiene que hacer. Y hay personas que se van de este mundo con 90 y tantos años y la verdad que parecerían no ser adultos a veces en su comportamiento y cómo miran y ven las cosas, ¿no? Hay una persona que hace poco
pude escuchar en España, que dijo, él hablaba de que entraba a las empresas y se encontraba con cantidad de personas que mueren a los 20 años y los entierran a los 90. Es decir, esto más o menos tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Por ahí parece que somos adultos y a partir de ahí aprendimos todo, pero en realidad vivimos una vida como muertos porque no ponemos en práctica mucho de lo que hemos aprendido para que cambie nuestra vida y ayudemos con esto también a un cambio en el mundo. Tal cual. Bueno, gracias, Daniel. A ustedes. Chicho, ¿te acordás de Titanes en el Ring? Sí, me acuerdo. Decime 3 personajes. La momia, Otro el más. androide y el hombre vegetal. Muy bien. El Hombre de Oro, Rubén Peuchele y Gengis Khan. Mirá vos. ¿Te acordás alguno, Daniel? Fuera de Caradagian, Pepino, el payaso. Sí. Nos vamos con un tema de Titanes. Gracias, Chao, Daniel. Gracias, Daniel. Por favor, Buenas a noches. ustedes.